Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en el cálculo práctico de volúmenes de cuerpos geométricos, ¿ya? Vamos a empezar calculando, por ejemplo, el volumen de un cubo. Ahora, en general, nosotros los volúmenes que vamos a trabajar acá son volúmenes de cuerpos geométricos muy parecidos a cajas, ¿ya? Vamos a ver también después el caso de las pirámides. Pero en general, cuando uno tiene una caja cualquiera, traten de siempre ver esta analogía. Si uno quiere calcular el volumen, el tamaño que ocupa en el espacio de esta caja, deben multiplicar simplemente el largo por el ancho por el alto, ¿ya? Esa es una fórmula general, ¿ya? Esa es la idea inicial que uno tiene para poder calcular el volumen, ¿ya? Estamos multiplicando las tres dimensiones: largo, ancho y alto, ¿ya? En el caso particular del cubo, fíjense que el cubo, bueno, es un cuerpo geométrico formado solamente por cuadrados, por 6 cuadrados específicamente, y los 6 son del mismo tamaño, ¿ya? Un ejemplo de un cubo puede ser un dado. Entonces, como son los 6 cuadrados del mismo tamaño y se forma esta figura, entonces resulta que cuando yo multiplico el ancho, el largo y el alto, esas tres medidas, esas tres dimensiones, son del mismo tamaño. El largo es de la misma dimensión que el ancho, es de la misma dimensión que el alto. Entonces uno puede también hablar en términos de potencia. El volumen de un cubo es la medida de la arista. Ojo también con ese concepto. La arista tiene que ver con esto. Si yo tengo dos lados del cubo, dos caras, por ejemplo la cara lateral y el techo de este cubo, en donde se juntan estas dos caras, esta línea acá, esa línea viene siendo la arista de esta figura. O sea, el techo acá con esta cara se juntan en esta línea. Y esa línea, que es la medida del ancho, del largo o del alto, recibe el nombre de arista. Entonces, para medir el volumen de un cubo, es la arista elevado a 3. Un ejemplo concreto. Si la arista de un cubo mide 5 centímetros, entonces, ¿cuánto medirá el volumen de este cubo? Entonces, una forma es multiplicar largo por ancho por alto, o en el caso particular del cubo es simplemente tomar la medida de la arista y elevarlo a 3, que prácticamente son los mismos cálculos. 5 elevado a 3 es 5 por 5 son 25, y 25 por 5 son 125. Entonces, ojo con la unidad de medida. Si yo dije que eran centímetros, acá serían centímetros cúbicos, ¿ya? Centímetros cúbicos, ¿ya? Se parece a lo que ustedes quizás han leído en alguna etiqueta de alguna bebida, ¿ya? Centímetros cúbicos, porque tiene que ver con volumen. Entonces, ahí tenemos el volumen de este cubo, ¿ya? Otra de las preguntas que nos pueden hacer referente al cubo es que nos piden calcular el área total, ¿ya? Y quizás nos vamos a confundir un poco acá, porque les preguntan por el área. Pero ¿cómo nos van a preguntar por área si estamos trabajando cuerpos y queremos saber volúmenes? Lo que pasa es que los cuerpos geométricos están formados por muchas figuras geométricas. Entonces, al final de cuentas, uno, si de alguna manera cortara este cubo y lo deja plano, o sea, si cortamos los 6 cuadrados y los dejamos plano, a cada uno de esos cuadrados les podemos calcular el área. Y la sumamos simplemente. Entonces, el área de un cubo es equivalente al área de un cuadrado. Y fíjense que estos cuadrados tendrían de medida la arista, el valor A. Si yo saco solamente la cara adelante, esa cara tendría A de largo y A de ancho. Si calculamos el área, es A por A, eso sería A cuadrado. Ahora, ¿cuántas caras tenemos? Tenemos 6. Entonces decimos 6 veces esa área. Por lo tanto, pensemos en este mismo ejemplo. ¿Cuánto daría el área total si la arista del cubo medía 5 unidades? Entonces sería 6 veces 5 al cuadrado. Calculamos la potencia primero, 25. Y 6 por 25 son 150. ¿Cuál es la unidad de medida? Centímetros cuadrados, ¿ya? O sea, cada cuadrado, cada cara del cubo tiene 25 centímetros cuadrados de área. Como son 6 caras, es 6 veces esa medida, 150 centímetros cuadrados, ¿ya? Y tenemos entonces el volumen de un cubo y también el área total. Pensemos ahora en una caja cualquiera, en un prisma, ¿ya? Se le suele llamar prismas.
Ya, también se habla de paralelepípedo en algunos casos. Una palabra un poquito más compleja. Pero hablemos de prismas. Entonces, cuando uno está trabajando con prismas, que son, por favor, insisto en el sinónimo, que es mucho más simple de entenderlo, son cajas. Tengo un prisma, esta cajita, una cajita de tipo rectangular, piensen en una caja de zapatos, por ejemplo. También tenemos esta medida. Ahí tenemos, entonces, largo, ancho y alto. Aquí en un prisma cualquiera, largo, ancho y alto van a ser de distintas medidas, ¿ya? Pero en todo caso, si queremos calcular el volumen, de nuevo es lo mismo, multiplicar largo por ancho por alto, ¿ok? Entonces, supongamos que este prisma tiene estas dimensiones. El largo son 7 centímetros, tiene de grosor o de ancho 4 centímetros y tiene de altura 6 centímetros. Entonces, ¿cuál será el volumen de esta caja? ¿Ya? ¿Qué tanto ocupa en el espacio? ¿Cuál es el tamaño en el espacio? Entonces, 7 por 4 por 6. 7 por 4 son 28. Y 28 por 6 nos va a dar algo así como 48, 12, 168. Y como son centímetros de nuevo, estamos calculando volumen, centímetros cúbicos. Tenemos ahí el volumen también, ¿ya? El volumen de un prisma. También, de la misma manera, podríamos tratar de calcular el área total de esta figura. ¿Cómo vamos a calcular el área total de esta figura? Fíjense que en general un prisma está compuesto, ahora, el caso del cubo, tratemos de compararlo, está compuesto solamente por cuadrados. En este caso un prisma está compuesto solamente por rectángulos, ¿ya? Puede de repente un prisma, una caja, ser, por ejemplo, que las caras laterales sean cuadradas y las otras caras, las del frente y las de atrás, techo y suelo, sean rectángulos y no hay ningún problema. El área total consiste en calcular el área de todas las caras y sumar esa área completa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular estas áreas. Primero calculemos el área de las caras laterales, esas dos de ahí. Tenemos, el área total va a ser 2 veces este valor. 4 por 6, como es un rectángulo, multiplicamos largo y ancho. 4 por 6 serían 24. O sea, 2 veces 24. ¿Por qué 2 veces? Porque tenemos esta cara y la de acá al costado, las caras laterales. Más 2 veces ahora la cara, pensemos, la cara de enfrente y la que está detrás. O sea, así, enfrente y detrás. Como son iguales, el área de esta sería 7 por la altura, 7 por 6. Y esos 7 por 6 nos da 42. Y finalmente nos faltaría la cara que corresponde al suelo y la que corresponde al techo. También son iguales. Y tiene dimensiones de la siguiente manera. Tiene un largo de 7 y tiene un ancho de 4 centímetros. 7 por 4 nos daría 28. O sea, tenemos 2 veces 28. ¿Ya? Hagamos las multiplicaciones finales y tenemos, después con la suma, el área total. Entonces vamos a tener que nuestra área total sería de la siguiente manera. 2 veces 24, que serían 48. 2 veces 42, que serían 84. Y 2 veces 28, que serían 56. Si sumamos, nos va a quedar algo así. 12, 17, 18. 188, y como es área, centímetros cuadrados. ¿Ya? Y calculamos entonces el área total de esta caja. Podemos calcular el volumen, podemos calcular el área. ¿Ya? Ningún problema. Y el otro caso que existe son las pirámides. ¿Ya? Para calcular las pirámides también vamos a pensar en largo, ancho y alto, pero la diferencia es que esto va a estar dividido por 3. ¿Por qué va a estar dividido por 3? Pensarán algunos. En el fondo, si yo tengo una caja, ¿ya?, con una base, por ejemplo, donde la base, el suelo de esta caja sea un rectángulo, y yo dibujo una pirámide con esa misma base y la misma altura, esa pirámide puede caber hasta 3 veces, o sea, cabe 3 veces en realidad exacto, dentro de esta caja, ¿ya? Entonces por eso es que se divide por 3, porque el volumen de una pirámide, de una cierta altura y cierta base, es equivalente a la tercera parte de
una caja con la misma altura y con la misma base. Entonces, las pirámides por ejemplo, vamos a dibujar una pirámide de este tipo, con base cuadrada. Esos son cuadrados, pero como queremos dibujar la pirámide, vamos a hacer esto. Ahí está la cúspide de esta pirámide, ya, el puntito más alto. Ahí tenemos la pirámide. Su base es cuadrada. En este caso, la base puede cambiar, puede ser un rectangular también. Pensemos en base rectangular mejor. ¿Ya? Entonces queremos calcular, ahí tenemos la altura de la pirámide, ¿ya? Y supongamos ya, es rectangular, entonces este lado mide 5 centímetros, este lado mide 3 centímetros y la altura mide 10 centímetros. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de esta pirámide? Entonces el volumen va a ser el área de la base, o sea, 5 por 3, largo por ancho, por la altura, y todo eso dividido 3. Un dato, acostúmbrense a lo siguiente: si yo tengo 5 por 3 por 10 y estoy multiplicando por 3 y estoy dividiendo por 3 también, uno puede hacer esto matemáticamente, eliminarlos, de tal manera que yo pueda multiplicar 5 por 10. Eso se llama simplificar, ¿ya? Entonces 5 por 10 solamente, y eso me daría 50 como es volumen, centímetros cúbicos. Si no, también lo podemos hacer así: 5 por 3 son 15, 15 por 10 son 150, 150 dividido 3 nos da 50, que son los centímetros cúbicos, que equivale en el fondo a la pirámide. O sea, la caja donde podríamos meter a esta pirámide tiene un área de 150, un volumen de 150 centímetros cúbicos. Y como la pirámide cabe 3 veces, o es la tercera parte del volumen, tiene un volumen de solamente 50 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podríamos calcular el área? ¿Se podrá hacer? ¿Se podrá calcular el área total de esta figura geométrica, de este cuerpo geométrico? ¿Área total? Sí, se puede calcular el área total. ¿Cómo va a ser el área total? El área total es el área de la base más el área lateral. ¿Ya? ¿Cuál es el área de la base? Es el área en este caso de este rectángulo. ¿Cómo se saca el área de un rectángulo? Largo por ancho. Y dice el área lateral. El área lateral está compuesta por una cantidad de triángulos que va a depender del tipo de pirámide. En este caso, como es rectangular, fíjense que esta pirámide tiene 4 caras, ¿ya? Y de esas 4 caras tenemos 2 que son de la misma medida y otras 2 del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque resulta que esta cara aquí que está enfrente tiene una base de 5 centímetros y la que está detrás de ella también tiene una misma base de 5 centímetros. Y supongamos que la altura de esta pirámide, de esta base, perdón, de esta cara lateral de este triángulo es de 6 centímetros, ¿ya? Supongamos que las alturas de todas esas bases son 6 centímetros. Entonces, ¿cómo se saca el área de un triángulo? Base por altura dividido 2. O sea, 5 por 6 son 30, dividido 2 son 15. Pero como son 2, multiplicamos por 2 de nuevo y tenemos 30. Ahí tenemos 2 caras. Más nos estarían faltando las otras 2. Estas 2 de acá, las de los lados de esta pirámide, estamos así, ¿no? Así. Estamos calculando esta de acá, calculamos la de adelante y la de atrás. Supongamos, esa es nuestra base, 3 centímetros, y que tienen también la misma altura, de 6. Entonces 3 por 6 son 18, la mitad de 18 es 9. Como son 2, tenemos 18 entonces 18 centímetros de área entonces. Sumamos finalmente, tenemos 45, 55, 63, como es área, centímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, el área total de una figura de un cuerpo geométrico es saber manejarse bien con los cálculos de áreas de las figuras geométricas y sumar todas las caras laterales. ¿Cuántos triángulos hay aquí que son iguales? La base que es cuadrado, rectángulo, ¿ya? Y el volumen largo por ancho por alto dividido por 3. La tercera parte de una caja cualquiera, ¿ya? Muchachos, entonces espero que les quede claro esto, que les vaya súper bien y cualquier duda, ustedes saben dónde tienen que preguntar.
Nos estamos viendo entonces en una próxima clase. Hasta pronto.